compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos. En la poesía quisiera preguntar. Hola, mis niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, qué triste me siento. Bienvenidos a su última clase de globalización y desarrollo. Me da un poco de tristeza porque en primera ha sido un curso más largo de lo normal. Debido a la contingencia lo pusimos de esta manera. Bueno, yo no, claramente, sino la administración lo puso de esta manera. Entonces, bueno, fue ya bastante largo. Y en segunda, ha sido uno de los cursos que más he disfrutado, que he aprendido yo también. Y espero que lo hayan disfrutado ustedes. Creo que no había visto, y no sé si es por el tiempo o porque tuve buenos alumnos, una evolución muy interesante en cuanto a las tareas, ¿sí? O sea, a ver, que hubo gente que como me entregó el primer reporte, me entrega el último, ¿eh? Ya les digo ya, desde ahora. Pero, bueno, tuve unos 5 o 6 alumnos que fueron mejorando notablemente desde el principio de los tiempos hasta ahora. Así que pues me siento muy congratulada. Y luego un poco apenada porque en algunas ocasiones no se podía grabar la clase en el momento que tenía que hacerlo. Entonces, bueno, eso me da un poco de congojo. Y como, un poco de disculpa, premio, no sé cómo lo puedan ver ustedes. Eh, He optado porque esta última sesión no hagan tarea, ¿vale? Esta última sesión no tendrán tarea, así que pues nada, pueden ahora mismo cortar el video e irse a estudiar o si lo desean continuar y verlo hasta el final de nuestro curso, ¿sale? Entonces, bueno, pues es lo que ustedes digan. Ahora, el segundo aviso parroquial tiene que ver con que el examen lo voy a abrir el sábado, ¿sí? El sábado temprano a las 0:00. Estará abierto durante todo el día y parte del domingo. Recuerden, como les dije en la sesión pasada, el examen se divide en dos partes. Para empezar el examen vale 40%, ya lo habíamos dicho. Aquí lo tenemos, no nos vamos a engañar. Aquí está. Y pues tendrá un valor de 40%. Estará dividido en dos partes. La primera, opción múltiple, 5 puntos cada pregunta, 4 preguntas, fáciles, pero hay que leerlas con cuidado. No tienen truco, no se espanten, pero sí, a ver, que a lo mejor si una lectura rápida me va a hacer pensar de otra manera que si lo pienso de forma lenta, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Voy a estar checando porque mi internet falla muchísimo, como siempre. Y bueno, ya saben, hashtag Telmex. Y bueno, en la segunda parte será un ensayo breve, la mitad de una hoja tal vez si se sienten inspirados. Y bueno, eso les hará continuar con el trabajo, ¿vale? No les puedo dar el tema porque claro, para eso es el examen, pero solamente les puedo decir que tiene que ver con la globalización y el capitalismo. Que bueno, ustedes dirán, maestra, qué ayuda tan grande, me dijo los dos temas que vimos. Bueno, pues sí, no los puedo ayudar un poco más. No los puedo ayudar un poco más. Una disculpa.
y tienen un poco más de una hora, ya hice esa trampita, tienen un poco más de una hora para contestar su examen. Les invito a que unos 10 minutos para las preguntas de opción múltiple, ¿sí? Léanlo bien, lo contestan e inmediatamente después se pasan con el ensayo, ¿vale? Ahí vienen las especificaciones. Bueno, pues vamos a nuestro último tema. Flota cubana de pesca y playa Girón. Y bueno, la sesión pasada vimos un poco de la vida de esta personita que tenemos enfrente. Esta señorita Simone Weil, hablamos de ella, vimos un poco de su obra, ¿sí? De cómo plantea ella la centralidad del trabajo. Vamos a ponerlo aquí. Ay, la centralidad del trabajo, y ya vimos por qué el trabajo es central en el pensamiento de Simone Weil, porque representa, es una forma de desarrollar las habilidades intelectuales y físicas del ser humano, ¿ok? Por medio del obstáculo natural que aparece cuando queremos satisfacer deseos o necesidades, ¿ok? Vamos a decirlo así, vamos a ponerlo de esta forma. El trabajo en el pensamiento de Simone Weil es central porque es la forma, bueno, no es una, es la forma, perdón, aquí no sé, se me fue ese uno, es la forma en la que nosotros desarrollamos habilidades intelectuales y físicas. ¿Cómo las desarrollamos? Bueno, pues porque la naturaleza nos pone obstáculos. Más que la naturaleza la que nos ponga el obstáculo, tiene que ver más con el deseo que tiene el ser humano, ¿no? Propiamente los obstáculos no están en la naturaleza. Simone Weil dice que en la naturaleza todo es lo inmediato, no hay intermediarios, pero el ser humano, al querer satisfacer sus deseos, sus necesidades, no es como de, ay, se me antoja una hamburguesa en este preciso momento y ¡pum! Hamburguesa. La hamburguesa aparece ipso facto, de manera inmediata para los que no hablan latín. Bueno, no pasa de esa forma, ¿no? Ay, me gusta mucho Johnny Depp y ¡pum! Me aparece el Johnny Depp en calzones. No. Lamentablemente no pasa esa situación. Para que yo pueda satisfacer mi hambre de hamburguesa o de Johnny Depp, tengo que enfrentarme a un obstáculo, ¿sí? Tengo que enfrentarme al alcoholismo de Johnny Depp o a conseguir la hamburguesa. Precisamente ese enfrentarme al obstáculo es lo que hace que yo, pues, como se dice vulgarmente, le eche coco, piense, y después de pensar, actúe. Esta es otra cualidad importante del trabajo que finalmente me permite poner a prueba mi pensamiento, poner a prueba mis ideas. O sea, no solamente le echo coco, sino que, ¿cómo voy a saber que lo que estoy pensando está bien? Pues a la hora de efectuarlo, de volverlo realidad, ¿no?
Así que tiene también esta otra característica el trabajo, ¿sí? De permitir que yo no solamente desarrolle habilidades intelectuales y físicas, sino que ponga a prueba el pensamiento mismo, ¿no? Y no sea exactamente el mismo antes y después de realizar un trabajo determinado, ¿sí? O sea, es realmente importante. Um, Luego hay otros aspectos más filosóficos en cuanto al trabajo como una actividad de libertad, de unión entre el pensamiento y la acción, que ya vimos un poco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente tenemos que, a mí me parece que tendríamos que adoptar esta noción de trabajo bayesiana, que es muy, muy interesante y sobre todo muy pertinente en esta sociedad donde el tiempo libre ha pasado a ser lo más valioso y lo que menos queremos hacer. Tal vez por el sueldo, tal vez por las horas de trabajo, lo que menos queremos hacer es trabajar, ¿no? O sea, pensamos que en el tiempo libre nosotros podemos desarrollar, como lo pensaba Marx, como lo pensaba Marx, nosotros podemos desarrollar cada una de nuestras habilidades artísticas cuando el trabajo es esa herramienta que nos va a permitir desarrollar las habilidades artísticas. Ahora, hay trabajos, sobre todo los modernos, estos que veíamos de los godines y de los obreros, que dice, bueno, a ver, maestra, sí está muy bien lo que usted dice, pero si yo me vuelco sobre mi trabajo, que es pasar gráficas a Excel, pues yo ahí no le veo donde desarrolle habilidades artísticas e intelectuales. Y sí, tiene usted mucha razón. Bell va a proponer que los trabajos, cada uno de los trabajos, especialmente los trabajos manuales, tienen que estar no diseñados, pero sí que tengan ese, ¿cómo se dice? Ese obstáculo, o sea, que realmente te permitan trabajar. Trabajar la cabeza. Trabajar la cabeza. Sí, eso es muy, muy importante. La fábrica, por ejemplo, ¿no? Obviamente Bale hablaba de la fábrica como tal. La fábrica tiene que presentar o tiene que darnos un trabajo a través del cual nosotros podamos desarrollar todas estas habilidades que nos hemos propuesto. ¿Ok? Ahora, ¿en qué consiste la crítica a Marx de parte de Simone Weil? Bueno, la crítica a Marx se encuentra principalmente en reflexiones sobre las causas de la opresión, de la libertad y de la opresión social. Lo tienen ahí en su... Lo voy a buscar ahora mismo en mi celular, pero ustedes lo tienen ahí en el panel, se los puse, de hecho creo que se los pedí de lectura. Uh-huh. Y bueno, este texto fue escrito en 1934. Simone Weil estaba a punto de entrar a trabajar, era realmente muy joven, acuérdense que nació en 1909, entonces estaba en sus 20 tempranitos, en sus primeros 20. Y que me salen estos comerciales y tal. Espérenme. No lo bajan.
Bueno, perdón, insisto, hay una situación en casa y tengo que contestar el teléfono sí o sí. Entonces, lo escribió en 1934, era muy joven, y ella misma llamaba a este texto su gran obra, ¿no? El testamento que iba a dejarle a la humanidad y que finalmente finalmente no se publicará. A ver, espérame, estoy aquí, ya encontré una versión. Y miren, aquí tenemos que aquí empieza el texto con dos epígrafes que tendríamos que prestar atención porque se nos está dando un spoiler de todo lo que va a venir después en el texto mismo. Dice, voy a leer uno solamente. El ser dotado de razón, o sea, el hombre, puede hacer de cualquier obstáculo materia de su trabajo y sacar partido de ello. Marco Aurelio. Empieza con una frase demoledora. O sea, realmente podría aplicarse incluso a estos momentos. La época actual es de aquellas en las que todo lo que normalmente parece constituir una razón para vivir se desvanece, en las que se debe cuestionar todo de nuevo, so pena de hundirse en el desconcierto o en la inconsistencia. Estamos viviendo un momento crítico. O pensamos y reandamos el camino, o bye bye. ¿Sí? O bye bye. La cosa está bastante seria. Y empieza a hablar, ¿no? Estas primeras dos hojas es precisamente sobre esta época privada de porvenir, donde los obreros sufren, donde no hay dinero, donde el progreso técnico ha resultado que nos afecta, etcétera, etcétera, ¿no? Es un diagnóstico, es una lectura general de la época, una lectura pesimista, ¿sí? Una lectura que en un principio podría resultarnos pesimista, pero que creo que el propósito principal es tenemos que reflexionar sobre lo que estamos viviendo. O sea, es urgentísimo pensar y pensar bien lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo. Y bueno, una palabra que comúnmente se nos viene a la cabeza es revolución. Pensar en la revolución, en lo bien que estaremos, en lo bien que nos va a sentar, etcétera, etcétera. No. O sea, cuando nosotros buscamos la revolución, principalmente en quien pensamos, en Marx, ¿no? Así que Bale dice, vamos a pensar. Vamos a pensar, ¿sí? Cómo, ¿por qué esta teoría marxista que se ha llevado a la práctica, al menos en unos 3 países, no ha funcionado de la mejor manera? Y yo, aguas, ¿no? Bale solamente vio el inicio de la URSS, porque recuerden que ella murió en el 43 y la URSS cae que en el 89, ¿no? 92 creo, me parece que desaparece. En el 89 fue el muro de Berlín. Así que es también un texto profético bastante interesante, ¿no?
Ahora, aquí Simone Weil, la primera crítica que va a esbozar en contra del pensamiento marxista tiene que ver con el término que él utiliza para hablar de la explotación obrera, ¿sí? Y Marx lo traduce, ya lo habíamos visto, como plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Pues que el señor burgués, el señor capitalista, se quede con el dinero excedente producto del trabajo obrero y que no se lo dé. Ahora, existe un concepto por ahí igual que tiene que ver con todas estas revoluciones, los sindicatos, los derechos laborales y tal, que son las utilidades, ¿no? El reparto de utilidades. Bueno, tiene que ver un poco con esto. Si ustedes se ponen a pensar, definitivamente tiene que ver con esto. Ya saben que estoy viendo no porque, ay, ya quiero acabar el tiempo, ya que se acabe esto, no, sino porque quiero ver que se siga grabando. Otra vez, perro, si se escucha el perro, signo inequívoco de la pobreza. Perdón, es que me quedo sin voz. La explotación, o sea, el sufrimiento obrero, Marx lo traduce en términos económicos. Entonces veamos, solo se atiende en términos económicos, ¿no? Lo vimos. Pero no se habla realmente del sufrimiento obrero. Por eso Simone Weil, la categoría que va a utilizar no va a ser una categoría económica, sino va a ser una categoría filosófica, una categoría moral. Va a hablar no de plusvalía, sino de opresión obrera. El sufrimiento de los obreros, de acuerdo a Marx, se da en términos económicos, en el hecho de que se quede el patrón con la plusvalía. ¿Por qué el patrón se queda con la plusvalía y también con el trabajo producido por los obreros? Bueno, se queda con esto porque precisamente el patrón, el dueño, posee los medios de producción. ¿Cómo solucionaremos el sufrimiento obrero? A través de la expropiación de los medios de producción y que todos seamos dueños de todo, la sociedad postcapitalista, ¿no? En relación a esto, Simone Weil dice, no, la opresión obrera no solamente viene por parte del trabajo enajenado en este sentido, no solamente tiene que ver con la apropiación de la plusvalía, que sí, claramente lo vimos, pero también tiene que ver con lo que está pasando en el centro mismo del trabajo. ¿Vale? Hay algo que pasa en los lugares del trabajo, o sea, en las fábricas, que me está dando como resultado que los obreros se sientan humillados, que sientan que no tienen valor ante nada, que sientan que han perdido cualquier tipo de derecho. De hecho, creo que no se los dije y es un punto muy importante y perdón, pero uno de los aspectos más importantes de la vida de Simone Weil, de esta exposición a lo real, de estas ganas de vivir la realidad en primera persona, tiene que ver con que durante un año de su vida, desde el 4 de diciembre hasta el 7-9 de agosto de 1934, justo después de escribir esto, del 34 al 35, ella entra a trabajar a una fábrica, bueno, a 3 fábricas de automotrices, la Renault y no recuerdo qué otras 2. Entra a trabajar en estas fábricas porque dice, bueno, ya escribí sobre Marx, sobre la explotación obrera, sobre tal, bueno, quiero ver si es cierto. Vean, ¿no? Poner a prueba el pensamiento, poner a prueba en la realidad misma. En la misma realidad. Y en este sentido, pues todas sus ideas que había trazado en reflexiones, pues vienen a ser confirmadas con la práctica.
ella se da cuenta que es cierto, que las fábricas están diseñadas de una manera tal que el hombre sufre y el hombre queda a merced de la máquina, ¿sí? O sea, hay un sufrimiento obrero, claramente. Hay una enajenación del pensamiento obrero porque lo primero que se pierde en un centro de trabajo como de este trabajo industrial, lo primero que se pierde es el pensamiento. Porque ¿qué? Casi siempre se trabaja a destajo, casi siempre te pagan por lo que produces para aumentar la productividad. Pensar significa ir más lento. Si yo pienso metódicamente en cómo estoy poniendo la herramienta, la tuerca en la fresadora, pues inevitablemente me voy a tardar el doble o el triple de que una persona que apaga la cabeza y automáticamente se convierte en un engranaje más de la máquina que está efectuando. Y al final, la máquina se apodera del ser humano. El ser humano parece máquina y la máquina posee el método, posee el pensamiento, ¿sí? Así que la opresión obrera viene en los lugares mismos del trabajo por dos cosas. La primera la hemos dicho allá, el maquinismo. Y dos, por la división entre hombres que saben y que ejecutan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la primera es el maquinismo, ¿no? Que la máquina prácticamente se apropia del método, o sea, ella es la que hace las cosas y el hombre simplemente se encarga de meter y sacar, ¿saben? Hace esta operación y precisamente esto hace que nazca una nueva clase social que no son propiamente los dueños de la fábrica ni los dueños de los medios de producción, pero tampoco son obreros. ¿Sí? Aparece una nueva clase social para Simone Weil que tiene que ver con la clase que manda, los que mandan, ¿sí? Los supervisores, llamémoslo así. O sea, ya lo habíamos comentado en otras sesiones, ¿no? Los supervisores ni son los dueños de la fábrica, pero tampoco son obreros, ¿sí? O sea, lo que tú produzcas, todo ese excedente, toda esa plusvalía que se produzca, no se les va a quedar a ellos. Y sin embargo actúan como si se les quedara a ellos, ¿no? Esa división entre los hombres que saben cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se tiene que organizar el trabajo, y los que ejecutan, pues hace que nazca ahí un abismo entre unos y otros, enorme. Y también es parte del fenómeno, parte del fenómeno de la opresión, ¿no? O sea, no solamente el hombre sufre porque la máquina le prohíbe pensar, o al menos pensar metódicamente, porque a lo mejor tú estás aquí, ¿no? Y estás pensando en tu novio, escuchando a los Acosta. Pasa, ¿no? Yo trabajé en una fábrica de costuras y sí, haces switch, pero estás aquí como una novela, nuestra historia siempre fue, ¿no? A eso se refiere Simón con decir que quitamos el pensamiento metódico, ¿sí? El pensamiento que nos permite volcarlo a la acción y tal, como ya lo dije anteriormente, ¿ok? Y bueno, claramente la división entre hombres que saben y que ejecutan también es una causa importante de la opresión y tal vez el hombre, dice Simón Bell, es la única causa de la opresión. El maquinismo lo generan los hombres, el maquinismo lo hacen los hombres y la división entre hombres que saben y que ejecutan hace que los hombres que sepan empiecen a sembrar cierto temor, cierto odio, bueno, cierto temor, cierto miedo al trabajo mismo, ¿no? Los gritos, las órdenes contradictorias en muchas ocasiones, las humillaciones, ¿sí? Porque esos supervisores que creen que lo saben todo,
y se andan ahí en la fábrica. Es que tengo una experiencia muy clara sobre este punto que la vivió durante tantos años mi madre en su trabajo, y yo cuando trabajé con ella en esta fábrica de costuras también la viví, ¿no? Este ser humano que es el supervisor, que no diré su nombre, pero pongámosle Pepe, que se andaba paseando, o todavía lo hace, ¿no? Entre los pasillos, regodeándose, viendo a las mujeres trabajar como si trabajaran para ellas. Pero finalmente él está cuidando el changarro a alguien más, ¿no? O sea, él no trabaja. Y si los patrones se van a París, pues no se llevan al cachorro. Lo dejan al cuidado de la casa. Gana a lo mejor 100 o 200 pesos más que los obreros, pero no tiene la, la, la capacidad financiera que tienen sus jefes, y sin embargo se siente como ellos. Y eso hace que humille a los obreros, ¿no? Y ahí nace ahí nace también la opresión social. O sea, finalmente la opresión no viene de otras causas, no viene de la naturaleza, no viene de la esencia del trabajo mismo, claro que no. Ahora vamos a ver un poco esto del trabajo difícil, eso tiene que ver otra cosa, pero la opresión como tal, el sufrimiento moral, sí, porque es una cuestión moral, una cuestión tiene que ver con eso, con sentirse degradado. Bueno, eso lo causa otro ser humano. Y ya que estamos aquí, pues el trabajo, a veces hay trabajo muy difícil, ¿no? Por ejemplo, el de las minas de carbón. Es la esencia misma del trabajo. Y sufrimos. Esto ya tiene que ver con su parte mística, pero ella dirá que el carácter penal del trabajo nos enseña nuestra condición de ser humano. O sea, hay dos tipos de sufrimiento en el trabajo. Los impuestos por los hombres, que es el sufrimiento moral, y el impuesto por la naturaleza misma del trabajo, como en este caso sería las minas de carbón. No, es un trabajo pesado, pero que se tiene que hacer. Ahora, el maquinismo se desprende de la técnica, de la ciencia. Están al servicio del dinero. ¿Sí? Que están al servicio del dinero. Y más que al servicio del dinero, están al servicio del aumento de la producción. Producir. Así que la ciencia, los científicos y los técnicos diseñan medios de producción, diseñan máquinas que no permitan ejecutar, o sea, no solamente estas máquinas no permiten la ejecución de un pensamiento metódico, ordenado y tal, del ser humano en el área de trabajo, que uno piense y diga, ay, ¿cómo le hago? Y, ay, es. No, o sea, no solamente hacen eso, sino que están diseñadas única y específicamente para el aumento de la producción. Y en ese afán de aumentar la producción y disminuir los costos, el ser humano pasa a ser un engranaje. Así que al final de estas dos razones se encuentra la ciencia. ¿Sí? Si la ciencia ha aplicado técnicas mediante las cuales se privilegie la producción en lugar del pensamiento, también la técnica puede diseñar herramientas, la técnica y la ciencia pueden diseñar herramientas que privilegien el uso del pensamiento metódico en el centro de trabajo, que represente un reto, que nos haga pensar, ese obstáculo del cual decía. Ahora, y es aquí tal vez el punto más interesante y que fue más difícil para sus contemporáneos de entender. Es como si ahora criticaras a la 4T. No importa el mensaje, mata al mensajero. Bueno, pues más o menos así pasó en Bale. Y tiene que ver con el hecho de que esto no solamente está pasando dentro de un sistema. Ay, no he visto si estoy grabando. Que me meto de plano de lleno y ya se me olvida. Esto no solamente está pasando en un sistema económico capitalista.
Porque Marx decía que solamente esto pasaba en el capitalismo. Y de ahí en fuera, por ejemplo, todo lo que pasó en la Unión Soviética, pues se relacionaba con el capitalismo y con el no capitalismo. Fun fact. Bueno, ni tan fun. La Unión Soviética en 1950 y algo tuvo a uno de los peores asesinos seriales en la historia de los asesinos seriales, Chikatilo. Cuando vieron que había un patrón entre tantos asesinatos de niños y de niñas, pensaron, no fue de 54, fue después, porque el término de asesinos en serie apareció por los 60, finales de los 60, por John Douglas, agente del FBI. Bueno, fue como después de los 60, ¿no? Que ya estaba acuñado, ya se conocía un poco más de los asesinos en serie. Y cuando Chikatilo empezó a matar y a matar y a matar y a matar, la policía detecta, ¿no? Ciertos patrones entre diversos asesinatos, pero se niegan a buscar un solo asesino, ¿no? Creen que es producto de varios asesinos porque para ellos, los asesinos en serie solamente eran producto de los capitalistas, del capitalismo, ¿no? Entonces, lo mismo pensaba Marx. La explotación obrera, el sufrimiento de los obreros, la enajenación, todo esto son cosas que solamente aparecen dentro de el capitalismo. Nada más. El día que nosotros nos apropiemos de los medios de producción y vivamos en una sociedad postcapitalista, llámese socialismo, llámese comunismo, etcétera, o lo que sea, bueno, pues entonces todos seremos muy felices y comeremos perdices. Bale dice no. Y hace 3 clases precisamente les cité un fragmento del texto de Perspectivas, vamos a la Revolución Proletaria, de Simone Weil, escrito en 1933, donde Bale dice, bueno, pues este estado obrero llamado URSS, este estado donde la cocinera estaría tan preparada que podría manejar los asuntos del estado, sencillamente no existe, ¿no? Es una máquina burocrática que ha puesto en manos del estado un poder tan grande nunca antes visto en toda la historia. No solamente se vive en ese paraíso comunista que había pensado Marx, en este paraíso de donde trabajaríamos poco, tendríamos las cosas inmediatamente. Acuérdense de ese relato bíblico del Edén. Adán y Eva obtenían todo de manera inmediata, sin trabajar. Cuando fueron expulsados del paraíso, Dios los condenó a trabajar. Bueno, precisamente ahí fue donde, perdón, se me está acabando la voz. Donde Bale dice, es que, dijera mi abuelita en paz descanse, donde quiera se cuecen habas. No solamente es una sociedad capitalista. También lo que sea que esté pasando en la URSS, porque no se atreve a llamarlo socialismo ni comunismo, estaba de transición, decía Trotsky, pues no es esto, es una máquina sui generis que está diseñando sus propias reglas, pero están explotando a los obreros de manera exponencial. O sea, los obreros no están en el centro de la sociedad. Y para ponerle la cereza en el pastel, no solamente los obreros no están en el centro de la sociedad, sino que el Estado, el Partido Comunista, el único partido existente, que era la verdad, era el único partido existente, domina cualquier aspecto de la sociedad. Ni libertad de prensa, ni libertad política, ni nada. O sea, ese reino de la libertad es reino de la que. Este mismo problema que Bale lee que existe en las sociedades capitalistas sucede también en las sociedades comunistas. Bueno, en la URSS. Si el problema no está en la economía, ¿dónde está? Bueno, ya lo dijimos, ¿no?
en la técnica, en la ciencia, en nuestro pensamiento, en lo más profundo de nuestra sociedad, en la cultura, que es una cultura de especialistas, dice. Es una cultura de especialistas, donde los intelectuales, los científicos, los que generan todo esto, se han separado por completo de la vida común de las personas. Y claro, solo sirven a los intereses de la producción. No tanto, perdón, me equivoqué hace un rato. No a los intereses del dinero como tal, a los intereses de la producción. Tanto en el capitalismo como en la Unión Soviética. ¿Por qué a la Unión Soviética le interesaba producir tanto? Porque Marx ya lo había dicho. Si empieza a producir menos, si no hace que los obreros trabajen más y produzcan más, entonces se corre el riesgo de convertirse en una colonia de una potencia económica. Y toda esa batalla para lograr la imposición del comunismo o del socialismo, pues será una pérdida de tiempo importante. O sea, o le echas las ganas y te conviertes en la potencia económica más importante, o va a venir Inglaterra y Estados Unidos con sus ya conocidos discursos sobre la libertad y los derechos humanos y va a querer venir a aplastarte, que finalmente ha pasado en bastantes lugares, ¿no? Con ideología comunista. Como estos intentos de levantamientos, de guerras civiles, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, que lo perdieron. Así que, bueno, lo que pasa aquí es terrible, no es una cosa específica del capitalismo y se tiene que luchar esta batalla en todos los terrenos, porque no es una cuestión económica, es una cuestión más de ideología, ¿no? Tiene que ver más con esta cosa. Pues, quería contarles otra cosa, pero se me olvidó. Bueno, entonces una cuestión eh, que habría que ver, ¿no? Finalmente, lo que importa, pues, es la producción tanto en el socialismo como en la Unión Soviética. Y mientras se siga teniendo eso, pues, no se va a considerar, no se va a poder solucionar bien el problema, ¿no? Marx creía que acabándose el capitalismo se iban a acabar los problemas. Bale muestra que no es así y que las causas tienen que ver, más que con un sistema económico, tiene que ver con una división, con el hombre mismo, ¿sí? Con la manera en la que ha diseñado la forma de producir. Y eso siempre genera ahí algún problema, ¿vale? Me estoy quedando sin voz ya. Habría que decir mil cosas más de Simone Bale, pero ya, no puedo más, no puedo más. Tengo la garganta hecha. Ya parezco Chabela Vargas, otra voy a empezar. Estoy en el rincón de la cantina. Bueno, finalmente, ¿qué podemos sacar de todo lo que hemos visto? ¿Qué podemos sacar de lo que hemos aprendido en estos 2 meses, 2 semanas tan
bonitos que tuvimos. Que cualquier sistema económico tiene que poner en el centro a la vida, y no solamente a la vida humana, también a la vida, a la naturaleza. El dinero tiene valor porque nosotros se los hemos dado y se le puede quitar. La sociedad no es un inalterable cristal. Se puede modificar, se puede cambiar. ¿Vale? Así que, pues nada, chicos, como siempre, un placer. Les mando un abrazo. Les pido con el corazón en la mano que se cuiden muchísimo, porque esta enfermedad es una pesadilla. De verdad que lo es. Un beso enorme y espero que nos volvamos a encontrar más adelante en su formación. Que tengan un feliz fin de semana.